Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de esto que se llama Pláticas de Ciencia Ficción, en el que abordo temas a profundidad sobre este peculiar género. El día de hoy vamos a hablar de una confusión que es muy recurrente al momento de catalogar una obra como distópica, que es asociar un contexto apocalíptico o posapocalíptico como que eso pertenece a una distopía. Hoy voy a explicar que no toda historia posapocalíptica es una distopía. Ahora bien, primero puntualicemos un poco qué es esto de la distopía. Para mí, la distopía es el descubrir que un aparente mundo ideal, perfecto, utópico, en realidad no lo es. Y generalmente es descubierto por alguna persona como que no encaja con el sistema que pues es en apariencia ideal, ¿no? En la que todos viven bien o todo se maneja bien, o al menos ya no hay guerras, ya no hay enfermedad, ya no hay pobreza o hambruna o lo que sea. Se han acabado con los grandes problemas que aquejan a la humanidad desde siempre. Pero a cambio de eso hay un costo muy fuerte en cuanto a la libertad de expresión, de pensamiento, de sexualidad, de religión, de todo tipo de cosas, hasta de conocimiento científico. Las grandes obras distópicas generalmente tienen un sistema estable, muy rígido, que tiene que serlo para mantener el orden en esa sociedad, porque siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo con cómo se maneja ese aparente sistema ideal. Y en algún punto de quiebre, pues hay un conflicto entre el que es el protagonista con la forma en que se maneja el sistema, ya sea que se dé cuenta de que no es perfecto o empiece a pues tener una ideología distinta a lo que el sistema permite u obliga a tener, y pues entonces se vuelve un conflicto y se vuelve una persona pues peligrosa para mantener esa estabilidad. En las tres distopías clásicas, Fahrenheit 451, 1984 y Un Mundo Feliz, tenemos a tres protagonistas hombres en las que en algún momento, muchas veces relacionados con el relacionarse afectivamente con una mujer, pues les lleva a darse cuenta de que la utopía en la que viven, esa aparente sociedad ideal, no lo es, ¿sí? Y empiezan pues a tener una lucha, una manifestación en contra del sistema. Pero bueno, no nos meteremos a fondo en desentrañar qué es la utopía y la distopía y cuál es su relación. Hoy vamos a hablar que muchas veces, y esta es un error común en muchas personas que se dedican más o menos a clasificar géneros o a abordar temáticamente obras a partir de su género, es asociar que una obra posapocalíptica es una distopía. ¿Por qué? Generalmente en un apocalipsis o en una obra posapocalíptica tenemos una sociedad que no quisiéramos llegar a tener. Una distopía es lo mismo, una sociedad a la que no quisiéramos llegar, ¿sí? Una sociedad con muchísimos problemas en un sistema totalmente opresor en el que a nadie le gustaría vivir. Así que bueno, partiendo de esa similitud es fácil entender por qué suele haber esta confusión en los términos, en asociar que algo distópico, que es algo que no quisiéramos tener, se relacione con algo posapocalíptico, que es un contexto en el que tampoco quisiéramos vivir, ¿sí? Ambos son elementos que no quisiéramos experimentar, en los que no quisiéramos estar, ¿sí? Son contextos que trataríamos de evitar en un ideal social o ambiental o de vida en general. En este caso, y yo esto lo retomo porque en uno de los, en el que yo considero el podcast de ciencia ficción más importante, cometieron este mismo error, que es la Biblioteca de Trantor, aunque posteriormente Vaughan, su locutor, corrigió y dijo: sí, muchas de estas obras que mencionamos en este podcast de distopías no son distopías, son obras posapocalípticas que no pertenecen al lado distópico, pero en su obra mencionaban muchas obras únicamente posapocalípticas. Ya habíamos hablado en un plática de ciencia ficción antes qué era lo posapocalíptico, lo apocalíptico y su relación con la ciencia ficción, y veíamos que no toda obra posapocalíptica es ciencia ficción, pues de la misma forma no toda obra posapocalíptica, tan solo por el hecho de ser una sociedad o un contexto en el que no quisiéramos vivir, se convierte en automático en una distopía, que es algo a lo que tampoco quisiéramos llegar. Ahora bien, ¿cuáles son obras que podríamos confundir como distópicas pero no lo son? Por ejemplo, The Road, La Carretera. Tanto el libro como la película es un mundo en el que ocurrió algún evento cataclísmico, alguna catástrofe ambiental o algo que no se explica, y bueno, el mundo se fue
a la mierda, se jodió la sociedad, hay grupos que canibalizan a personas y pequeños sobrevivientes que se mueven en núcleos familiares muy reducidos, desconfiando de todos, tratando de recoger un poco de las sobras de lo que fue la humanidad. Ya no es una distopía. ¿Por qué? Porque una distopía exige forzosamente que tengamos una estabilidad social, aunque sea represora, y un sistema organizado, un sistema político, un sistema de gobierno, que puede ser teocrático, militar, democracia, imperio, ¿no? Reino, lo que sea. No importa, pero es un sistema rígido que mantiene el control y la cohesión social. En una obra posapocalíptica lo que tenemos son sobrevivientes que tratan de aferrarse a lo poco que queda de humanidad a partir de los recursos que obtienen de los desechos de esa sociedad que ya desapareció. Por ejemplo, Mad Max es una obra posapocalíptica porque un evento nuclear destruyó la sociedad como la conocemos y dejó a esas pequeñas hordas de motorizados tratando de pelear por un poco de recursos y combustible. Pero no es una obra distópica. ¿Por qué? Porque ya no hay un núcleo social tan grande que cohesione todo y mantenga un aparente orden ideal, ¿sí? Una utopía es una distopía por naturaleza, porque en algún momento, como la utopía es imposible de alcanzar, vamos a descubrir, o el protagonista va a descubrir, que esa aparente sociedad ideal no lo es y caerá eventualmente en una distopía. ¿Y por qué? Porque si tuviéramos una sociedad ideal completamente perfecta, no tendría chiste la historia. ¿Qué es lo que genera la historia? El conflicto, ¿no? El conflicto es lo que da partida a que se desarrollen los eventos que vemos en cualquier tipo de obra. Si fuera una sociedad perfecta, sin problemas, sin vicios, sin delincuencia, sin enfermedad, realmente no habría un conflicto al cual desplantar una historia y generar una aventura en el personaje principal, lo cual sería extremadamente aburrido. Entonces, al ser el conflicto el eje de toda historia, ya sea literaria, cinematográfica o de lo que les guste, una utopía no podría generar un conflicto porque todo es ideal y perfecto. Por ende, toda aparente utopía que veamos en obras de ficción siempre caerá en ser distópica, ¿ok? Y al ser distópica, y generarse de una aparente utopía o lo que sea, viene de una cohesión social, de una organización estricta que un futuro posapocalíptico ya no nos puede permitir. Ok, tenemos una organización social y retomemos el ejemplo de Mad Max en la última película de Fury Road, donde tenemos a un cacique que tiene el control militar tanto de los recursos como de la gente, ¿no? Y organizaciones de diferentes ciudades especializadas en un artículo de primera necesidad en específico: armas, alimentos o gasolina, ¿no? Muy bien, tenemos una organización social, pero esa organización social no está al nivel de lo que se necesitaría para generar una utopía-distopía, ¿sí? Entonces es muy distinto. Todas estas obras posapocalípticas no tienen que considerarse distópicas simplemente por el hecho de ser sociedades o contextos en los que no quisiéramos vivir, ¿sí? Recalquemos esa diferencia. Para ser distópico necesitas una organización social muy rígida que un grupo de sobrevivientes del apocalipsis ya no te pueden permitir tener. Entonces tiene que quedar claro ese elemento: no toda obra posapocalíptica es una distopía, y toda utopía de ficción será una distopía, y como la utopía no es alcanzable salvo en la ficción, no existe la utopía. La obra más cercana a la utopía ideal, es decir, la que sí es perfecta, que yo he visto al menos en cine, es Tomorrowland, y ni siquiera es una utopía como tal porque hay un elemento distópico muy fuerte. Pero bueno, ya discutiremos esta relación utopía-distopía en un futuro Pláticas de Ciencia Ficción, pero por hoy quiero que quede en claro que no toda obra posapocalíptica es una distopía. De hecho, yo creo que ninguna obra posapocalíptica tiene el potencial de ser distópica. Así que nos vemos en el siguiente Pláticas de Ciencia Ficción. Recuerden seguirnos en Facebook y Twitter, nos encuentran como Café Anime Live. En este canal de YouTube, donde seguiremos subiendo más contenido según nuestras posibilidades. Y obviamente el podcast de ficciones que encuentran en iVoox, Spreaker y iTunes. Así que, adiós.